Ahora sí aparece que graba. Perfecto, sí, 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 me había olvidado por completo, gracias. Bueno, les decía que vamos a comenzar con la determinación de la estructura de carbohidratos, que son compuestos que tienen algunas particularidades que se las diferencian con respecto a los compuestos orgánicos clásicos que estamos acostumbrados a trabajar. Pero bueno, para hacer la determinación de la estructura de carbohidratos, una herramienta muy, muy potente es la espectroscopía. ¿Sí? La espectroscopía de resonancia magnética nuclear, por ejemplo, de protón o de carbono 13. Hoy en día es la herramienta más importante. También tenemos la espectrometría de masas, por supuesto, para saber el peso molecular de los compuestos, pero cuando queremos hacer una determinación de estructura de cualquier compuesto, nos basamos mucho, los químicos orgánicos, en la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. ¿Sí? Es una herramienta muy potente, por suerte tenemos en el departamento un equipo de resonancia magnética que está acá al lado mío. Yo estoy en un salón en la Facultad de Química, en el 02, al lado del salón se encuentra el equipo de resonancia magnética nuclear, que hace un año y medio el departamento pudo adquirir con fondos de la ANI y de la Universidad de la República. Es un equipo que cuesta aproximadamente, para que ustedes tengan una idea, entre 400.000 y 500.000 dólares, cuando este equipo es de 400 megahertz. Pero bueno, para el uso que tenemos nosotros, hay equipos mucho más potentes, de 900 megahertz, por ejemplo, pero para el tipo de uso que le damos acá en el departamento es muy apropiado. ¿Sí? Entonces, la espectroscopía, herramienta fundamental que utilizamos en todos los compuestos orgánicos. También la cristalografía por rayos X. Si ustedes tienen la posibilidad de obtener un cristal de su compuesto, y ese cristal es un cristal bueno que el equipo de rayos X puede darnos la estructura, es una herramienta importantísima. El problema es que muchas veces los compuestos orgánicos no cristalizan muy bien. Hay que elegir mucho los disolventes, hay que ser muy pacientes, esperar que crezcan los cristales, que se evapore el disolvente, a veces se hace por evaporación de disolvente. Entonces, bueno, la cristalografía, por supuesto, es una herramienta importantísima, pero muchas veces no se puede utilizar por la dificultad de obtener el cristal. Y particularmente en los carbohidratos, ¿sí? Muchas veces se hace o nos ayudamos para determinar la estructura de los carbohidratos mediante el uso de test químicos. ¿Sí? Se realizan algunas reacciones, unos test que nos pueden, por ejemplo, dar información acerca de si es un carbohidrato de cadena abierta, si tenemos una forma furanosa, una forma piranosa, etc. Y entonces vamos a ver en este curso algunos de esos análisis, esas reacciones, que no son más que reacciones químicas, por supuesto, que nos ayudan a determinar la estructura de carbohidratos. ¿Y saben cuándo eso se utiliza bastante? Se utiliza sobre todo porque, bueno, si yo trabajo en síntesis, que es en lo que yo trabajo en síntesis, en general, bueno, lo que hacemos es partir de un reactivo conocido, programar bien la reacción, ¿verdad? Estudiarla teóricamente y obtener, ponerlas en determinadas condiciones y obtener un producto que puedo obtener en alto o bajo rendimiento, no importa. Puede ser que la reacción no funcione tal cual yo lo había programado y que obtenga otras cosas o que se me descomponga tanto el reactivo como los productos, ¿no? Por eso tengo que reconocer siempre los compuestos que obtengo de las reacciones, y para eso utilizamos la espectroscopía. Pero la gente que trabaja con carbohidratos que son extraídos del medio natural, por ejemplo, de una planta, ¿sí? La gente que trabaja con carbohidratos en general
cuando aíslan el carbohidrato, hacen una extracción, por ejemplo, del carbohidrato en determinado disolvente, y hacen una separación, una purificación. Bueno, cuando tienen el carbohidrato ya puro, a veces hacen algunas reacciones puntuales y luego pasan el carbohidrato para hacer la parte de espectroscopía. En nuestro departamento existen el grupo de farmacognosia, el laboratorio de farmacognosia, pero también tenemos grupos en Tacuarembó que trabajan con carbohidratos. Bueno, hay ahora un grupo que estaba en el Instituto de Higiene y que ahora está trabajando acá en la facultad. Son todas personas del Departamento de Química Orgánica que trabajan con productos naturales y algunos de ellos trabajan en el tema de carbohidratos. Entonces, estas reacciones, ellos utilizan estas reacciones para ayudarse y tener una buena información junto con la espectroscopía para poder armar entonces todos ese puzzle de información, armarlo y llegar a la estructura correcta del compuesto. Pero bueno, estas son todas cosas que estamos viendo un poco en el aire, ¿no? Pero a medida que vayamos viendo algunas de las reacciones, ustedes se van a ir dando cuenta cómo es el uso de estas reacciones. Entonces, vamos a ver la primera reacción, ¿sí? La primera reacción que podemos realizar sobre un carbohidrato, dijimos que son polihidroxialdehídos o cetonas. Entonces, si esos aldehídos y esas cetonas no están protegidos, por ejemplo, como es el caso de los glicósidos, que tenemos el aldehído o la cetona protegida, no puede reaccionar. Entonces, si ese aldehído o cetona está libre, vamos a poder reducir ese grupo y esa reducción nos va a dar el grupo funcional alcohol, ¿verdad? Entonces, si tenemos un aldehído, ¿sí? Y realizamos la reacción de reducción, vamos a obtener un compuesto que se llama alditol. Por supuesto, este compuesto, el alditol, al no tener grupo carbonilo, no puede ciclar para dar un hemiacetal. O sea que los alditoles no tienen formas cíclicas, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo, la reducción de la galactosa, ¿sí? La D-galactosa. Vamos a recordar siempre, esto lo vamos a machacar bastante, tanto Williams como yo, con respecto a la forma abierta, ¿verdad?, que tenemos en este caso de la D-galactosa. D, ¿por qué? Porque el último carbono de esa cadena, que se escribe con el carbonilo hacia arriba y luego la cadena hacia abajo. Bueno, el carbonilo hacia arriba, en la proyección de Fischer, el último carbono tiene el OH a la derecha, por eso es D-galactosa. Galactosa, si ustedes se fijan, ya seguro recuerdan la estructura de la glucosa, la galactosa tiene el OH en la posición del carbono 4 hacia la izquierda. Es un epímero de la glucosa. Bueno, pero esta galactosa, como ustedes ya vieron, puede existir en las distintas formas cíclicas. Por ejemplo, en una forma cíclica de 5 será la furanosa, y a su vez en la forma alfa, si el OH del carbono anomérico, como estamos hablando de una D-galactosa, si el OH del carbono anomérico está hacia abajo, va a ser una alfa D-galactofuranosa, si está hacia arriba será beta, y a su vez tenemos formas cíclicas de 6 que llamamos piranosa. Y a su vez alfa si el OH está hacia abajo, perdón, o beta si el OH está hacia arriba en el carbono anomérico. Bueno, esta galactosa, ¿sí?, si nosotros la ponemos frente a un agente reductor como el borhidruro de sodio
Ustedes recuerdan el borhidruro de sodio, lo vieron seguro en Orgánica 101. ¿Qué grupos funcionales podemos reducir con borhidruro de sodio? A ver si alguien recuerda o si tiene presente. Son aldehídos y cetonas. ¿Perdón? Aldehídos y cetonas carboxilos. No te escuché bien. ¿Puede reducir grupos carboxilos, dijiste? Aldehídos y cetonas, ¿no? Ah, perdón. Aldehídos y cetonas, exactamente. Aldehídos y cetonas. A veces, esto en la práctica, a veces hay algunos ésteres que se pueden reducir, pero está bien que ustedes recuerden que, bueno, es un agente típico que reduce aldehídos y cetonas. ¿Tá? Entonces, el borhidruro de sodio en general, nosotros lo usamos, si vamos a reducir un aldehído, una cetona de otro tipo, digamos que no sea un carbohidrato, en general se lo utiliza en metanol como disolvente o etanol como disolvente. No usamos agua, ¿por qué? Para esas reducciones. Tratamos de evitar el agua porque muchas veces el borhidruro puede descomponerse un poquito en agua, ¿sí? Y entonces, bueno, para preservar el reactivo durante el transcurso de la reacción, no usamos agua. Pero sin embargo acá, como estamos viendo, para la galactosa se utiliza borhidruro de sodio en agua. ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué utilizamos agua en la reducción de este carbohidrato? ¿Qué le pedimos al disolvente? Al disolvente que utilizamos en una reacción, o sea, básico, ¿no? O sea, ¿qué debe hacer ese disolvente en la reacción? Como su nombre lo indica, tiene que poder disolver, ¿verdad? Ese reactivo. Entonces, si ustedes ponen la galactosa en metanol o etanol, puede ser que se les disuelva, pero en una cantidad grande de disolvente, donde van a diluir mucho la reacción. Y entonces, por eso se utiliza agua, que el carbohidrato se va a disolver enseguida en agua, en una mínima cantidad de agua se va a poder disolver bien, y entonces el compuesto va a estar disuelto y por lo tanto disponible para reaccionar inmediatamente con borhidruro de sodio. Son reacciones muy rápidas y el aldehído entonces se reduce al alcohol que corresponde para dar el galactitol, el D-galactitol, porque por supuesto sigue manteniendo el OH del carbono 5 hacia la derecha. Dijimos que se llamaba alditoles. Acá nosotros estamos poniendo el rendimiento de la reacción. Un 90% de rendimiento de esta reacción es un rendimiento muy bueno. ¿Sí? En general vamos a comentar a veces algunos aspectos de los rendimientos o de las condiciones de la reacción, es importante, si precisa calor, si no precisa calor. Vieron que acá nosotros no pusimos calor porque esta reacción se realiza a temperatura ambiente. Pero bueno, como este es el curso previo a Orgánica 103, que es un curso de laboratorio práctico, donde ustedes van a utilizar, van a realizar reacciones y luego van a tener que informar los rendimientos de la reacción, está bueno que empiecen a familiarizarse con la importancia, por supuesto, de tener un rendimiento alto, la importancia de establecer las condiciones exactas de la reacción. ¿Tá? Bueno, eso en cuanto a la reducción. Los carbohidratos, por supuesto, como si tienen un aldehído, si es una aldosa,
si tiene un aldehído, estos carbohidratos pueden oxidarse a un estado de oxidación mayor, que va a ser el ácido carboxílico, ¿verdad? El aldehído es un producto que está en el medio entre el alcohol y el ácido carboxílico en cuanto a estado de oxidación de ese carbono. Entonces, estos aldehídos, en presencia de reactivo de Benedict, que es el reactivo de Benedict es una solución de un complejo de citrato trisódico. El citrato trisódico, no sé si lo alcanzan a ver ahí, o se me fue de la pantalla, pero bueno, si no lo buscan. El citrato trisódico, entonces va a formar un complejo con el sulfato cúprico, cobre más 2, y el medio básico, carbonato de sodio, ¿sí? En agua. Este test se utiliza para detectar azúcares reductores, es decir, el azúcar reductor va a reducir al cobre más 2, que entonces vamos a obtener el óxido cuproso, cobre más 1, que es un producto rojo, es un precipitado rojo. El test positivo entonces es la formación de ese precipitado rojo. Eso indicaría si tengo un carbohidrato y no sé si es, por ejemplo, una aldosa o una cetosa, podría utilizar, perdón, no sé si es una aldosa o una cetosa, no, las cetosas ahora vamos a ver que puede. Me estaba queriendo referir a si es un aldehído que lo tenga libre o que esté protegido, ¿sí? Que esté protegido bajo forma, por ejemplo, de un glicósido, un metilglicósido. Si es un metilglicósido, no va a estar el aldehído libre, por lo tanto no se va a poder oxidar al ácido carboxílico. Así que un azúcar reductor es aquel que tiene una función aldehído o que está en equilibrio con un azúcar que lo posee. Específicamente, acá viene lo que yo les decía, las aldosas son azúcares reductores, por supuesto, porque tienen un aldehído en su forma de cadena abierta, pero también las cetosas, porque las cetosas pueden enolizarse, lo vamos a ver con más detenimiento en un ratito, pueden enolizarse si estamos en un medio básico, ¿sí? Esta cetosa se va a enolizar, forma un enol aquí, ¿sí? Un doble enlace con 1H en el carbono 2 y en el carbono 1, por supuesto. Entonces, se enolizan y luego es cuando el enol puede dar nuevamente la cetona o puede dar el aldehído, ¿sí? O sea que tanto las aldosas como las cetosas pueden ser oxidadas por cobre más 2. Pero lo que les decía, los disacáridos, si tienen una función hemiacetal libre, como en el caso de la maltosa, ¿sí? La maltosa está formada por 2 unidades de glucosa, como lo estamos viendo acá. La unidad que está a la izquierda aporta un enlace glicosídico, tiene un enlace glicosídico con la unidad que está a la derecha. Este enlace es un enlace alfa, porque la unión en el carbono anomérico está hacia abajo, alfa 1, 4, porque el OH que formó el enlace está en el carbono 4 de la glucosa que está a la derecha. Pero la glucosa de la derecha tiene una función hemiacetal libre. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Al tener esa función hemiacetal libre, les pregunto a ustedes, ¿qué va a pasar? Y va a estar en equilibrio con la forma abierta, entonces ahí puede reaccionar con el reactivo Benedict. Exacto, o sea, ustedes esto lo tienen que visualizar como una forma
una forma, pueden escribirlo, la glucosa que está a la derecha, pueden escribirla abierta, y ahí van a tener el aldehído para poder oxidarlo, ¿sí? Bueno, era lo que estábamos diciendo, los glicósidos de monosacáridos tampoco van a ser azúcares reductores, por ejemplo, la metil-alfa-D glucopiranosa no tiene la función hemiacetal libre, siempre que yo manipule este compuesto en un medio básico o neutro, ¿sí? Donde yo lo ponga en ácido, esto se hidroliza la función acetal y me va a dejar entonces una función aldehído que sí va a poder comportarse como un azúcar reductor. Y a ver acá, la sacarosa. ¿La sacarosa es un azúcar reductor? La sacarosa la vieron el otro día, que yo estuve un ratito en la clase de Williams, vi que pusieron la estructura de la sacarosa. ¿Sí? La sacarosa está formada por D-glucopiranosa, que es el carbohidrato que está a la izquierda, y está formada por D-fructofuranosa, o sea, derivado de la fructosa, y están unidas por enlace alfa 1,1. Entonces, ¿qué les parece? ¿Es un azúcar reductor? No tiene ningún hemiacetal libre en realidad, entonces no debería poder abrirse a la forma, o sea, lineal, y no debería poder reducir. Exacto, exacto. A diferencia de lo que vimos en la maltosa, ¿sí? Que tenía una función hemiacetal, acá los dos carbonos anoméricos, ¿sí? Tienen función acetal, tanto la de la glucosa como la de la fructosa que está a la derecha, ¿sí? Así que la sacarosa no es un azúcar reductor. Bien, los compuestos que se forman de los azúcares reductores cuando se oxidan se llaman ácidos aldónicos. Y la particularidad de estos ácidos es que existen como lactonas. Las lactonas son ésteres cíclicos. ¿Están al tanto con ese grupo funcional? ¿Sí? ¿Lo han trabajado? Bueno. Sí, en Orgánica 101 lo nombramos. En algún caso. Bueno, ahora vamos a ver los ésteres cíclicos de los carbohidratos. Pero bueno, en este caso, sí, las lactonas son ésteres cíclicos cuando pueden formarse de la misma manera que los semiacetales, que ocurría con los semiacetales, cuando pueden formarse anillos de 5 o 6 miembros. Entonces, ¿qué sucede? El ácido aldónico, además de ser un ácido, tiene grupos alcoholes en la estructura. Y entonces esos grupos alcoholes pueden unirse al carbono que tiene el ácido y formar entonces un grupo éster. ¿Sí? Recordamos, los ésteres se forman a partir de alcoholes y de ácidos carboxílicos en determinadas condiciones que ya veremos. Pero en este caso, como se pueden formar anillos de 5 o 6 miembros, que van a ser bastante estables, entonces van a estar, esos ácidos aldónicos van a estar muchas veces en equilibrio con los ésteres cíclicos o lactonas. Y el método estándar para la preparación de ácidos aldónicos utiliza bromo, que es un agente oxidante, pero un agente oxidante no muy fuerte, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, la silosa, la D-silosa, en este caso, y lo ponemos en presencia de bromo, que es un oxidante, pero un oxidante débil, es capaz de
oxidarnos el aldehído a ácido carboxílico, pero vean que ninguno de los otros alcoholes son oxidados. Sobre todo pongan atención en este que está marcado en celeste, el alcohol primario, ¿sí?, de esa cadena, no es oxidado. Y entonces, a partir de la decilosa, por oxidación, obtenemos ácido desilónico también con un rendimiento de 90%. Y bueno, y una vez que tenemos el ácido silónico, que lo tenemos acá a la derecha, ¿sí?, el ácido silónico a partir de la silosa, por oxidación, este ácido, si el alcohol que está en el carbono 5, el que está marcado como azul, si ese alcohol forma un enlace con el carbono 1, ¿sí?, nos va a dar entonces la formación de esta delta silonolactona. Delta, ¿por qué? Porque el alcohol que reaccionó para unirse con el carbono 1, ¿sí?, que tiene el carbonilo, el alcohol que reaccionó es el que está en posición delta. Sería alfa la posición 2, beta la 3, gamma la 4, delta el que está en posición 5. Entonces, esto es una delta silonolactona, es un ciclo, un heterociclo también, de 6 miembros. Pero si el alcohol que reacciona es el que está marcado en rojo, que está en el carbono 4, entonces ahí obtendremos la gamma silonolactona, alfa, beta, gamma. ¿Sí? Ese fue el que cerró, el que reaccionó y cerró el ciclo. ¿Qué pasa con estos compuestos? Acá estas lactonas, las lactonas en general, se reducen, se pueden reducir más fácilmente. Ustedes saben que los ésteres se reducen más fácilmente que los ácidos carboxílicos. Entonces, la delta-silonolactona, por ejemplo, si lo ponemos en un medio reductor, como es la amalgama de sodio y mercurio, en un medio básico, ¿sí?, vamos a tener la reducción del carbono 1 al alcohol correspondiente. Entonces vamos a obtener el silocitol, el alditol correspondiente. Sin embargo, si esa reducción se hace en medio ácido, el poder reductor del sodio y mercurio se hace menor y entonces la reducción para en el aldehído correspondiente. Entonces volveríamos a obtener la D-silosa. ¿Sí? Estas son características entonces de algunas reacciones que pueden dar estas lactonas derivados de los ácidos obtenidos de los carbohidratos. Una pregunta. Sí. Ahí también se podría usar hidruro de litio de aluminio, como vimos. Hidruro de litio de aluminio para la reducción de lactonas, sí. Pero la reducción con hidruro de litio de aluminio te va a llevar exclusivamente al alcohol, ¿sí? El carbono 1 va a pasar al alcohol. Tú no vas a poder parar en aldehído, como es este caso. Acá nos gusta este ejemplo, primero porque es un ejemplo típico de carbohidratos. Ustedes saben que la química de carbohidratos tiene muchísimos años de investigación y es impresionante cómo los investigadores de hace muchos años, 100 años, establecieron metodologías que aún hoy son muy útiles, ¿no? Entonces, eso habla de la capacidad que tenían esos investigadores, y entonces, en este caso nos gustaba porque, bueno, como es el mismo reductor, pero en distintos medios, y se obtienen distintos productos. Pero entonces el hidruro de litio de aluminio no va a parar en aldehído, sino que te va a reducir completamente al alcohol. Hay algunos otros reactivos, como Dival, que podrían llegar a pensarse que pueden obtenerse en el aldehído, ¿tá? Pero bueno, eso lo verán
capaz en algún otro curso un poquito más avanzado. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Bueno, perdón. Y también, en este caso, tenemos la reacción con bromo para formar el ácido glucónico, ¿sí? Pero acá hay una reacción posterior que se hace con peróxido de hidrógeno y sulfato férrico, es una oxidación, ¿sí? Donde una vez que tenemos en posición alfa un alcohol y el grupo carboxilo en el carbono 1, ¿sí? O sea, en posición alfa del grupo carboxilo tenemos un alcohol, es posible oxidarlo y romper la cadena carbonada. ¿Cómo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo tienen acá, que el peróxido de hidrógeno produce el ácido carboxílico, pasa a dióxido de carbono, y la oxidación entre el carbono 1 y el carbono 2 rompe ese enlace y obtenemos entonces el aldehído, ¿sí? El carbono 2 pasa a tener un grupo funcional aldehído. ¿Qué es esto? Esto es una reacción que se utiliza para pasar de un número determinado de un carbohidrato que tiene un número determinado, un número N, ¿sí? de carbonos, a otro carbohidrato que va a tener N-1 carbono. ¿Cuáles son las particularidades de esta reacción? Que son dos reacciones, ¿no? O sea, primero la oxidación con bromo para pasar al ácido carboxílico y luego la oxidación con peróxido de hidrógeno y sulfato férrico. La particularidad es que, como ustedes ven, desde carbono 3 al carbono 6 de la glucosa, lo encerramos ahí en un cuadradito, la estereoquímica de esos 4 carbonos, bueno, la estereoquímica de los 3 carbonos, porque el último no es quiral, la estereoquímica del carbono que estaba en posición 3 en la glucosa, 4 y 5, se mantiene en el nuevo carbohidrato, ¿sí? Entonces es una manera de obtener un carbohidrato con un número, con un carbono menos que el carbohidrato original, sabiendo que me va a permitir tener la estereoquímica controlada en el compuesto que obtuvimos. En este caso es la de arabinosa. Así que esta reacción fundamentalmente se utiliza para la síntesis de nuevos azúcares. Y bueno, ¿y qué pasa con un oxidante más fuerte? Si yo tengo ácido nítrico, por ejemplo. Bueno, en este caso el ácido nítrico puede oxidar tanto al aldehído como al CH2 terminal de una aldosa y lo oxida a ácido carboxílico. Los compuestos se llaman ácidos aldáricos. Y en este caso tenemos la oxidación con ácido nítrico de la D-glucosa, ácido nítrico 60 grados centígrados, tampoco es tan alto, ¿sí? Y vemos que el carbono 1, el aldehído de la glucosa, se oxida a ácido carboxílico, y el carbono que está marcado en celeste, que es el alcohol primario, ¿verdad?, de la glucosa, pasa a ácido carboxílico también, obteniendo entonces el ácido glucárico, con un 41% de rendimiento. Ven que en este caso el rendimiento tampoco no es demasiado bueno. O sea, en este caso de bueno a moderado, diríamos, al rendimiento, 41%. Ahora, tenemos que, quiero que pongan, que observen algo, y es que se pueden generar, al hacer la oxidación con ácido nítrico, se pueden generar estructuras simétricas, ¿sí?
dependiendo de qué, de la posición de los alcoholes en la proyección de Fish, ¿sí? Vamos a ver, les voy a poner otro carbohidrato, como para que ustedes vean. Vamos a ver si, ¿dónde estamos? Voy a tratar de escribir en el pizarrón. Bueno. No sé si ustedes ven el pizarrón. Sí, Si yo salgo de acá, ¿ven el pizarrón? A ver. sí, se ve viene bien. Vamos a ver si podemos ver. Me gusta mucho usar el pizarrón, por eso vamos a ver. Si yo tengo un carbohidrato no importa el nombre, ¿sí? Tiene 5, ¿lo están viendo? ¿Se ve? Sí, sí. Sí, Bien. Si yo tengo este carbohidrato y hago la oxidación con ácido nítrico, calor, ¿sí? Se me va a oxidar tanto el carbono 1, dijimos, como el carbono que está en la posición 5. ¿Sí? Voy a obtener entonces un ácido en el carbono 1, un ácido en el carbono 5. Si yo les pregunto cómo es este compuesto, ¿es ópticamente activo? No, 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 ¿por qué? porque la molécula es simétrica, La entonces molécula no es es quiral. simétrica. ¿Dónde tenemos el plano de simetría? Ah, por la mitad ahí, en el carbono. 1, el 2, carbono. 3, 4, 5. Tenemos un plano de simetría que pasa por aquí, por el medio de la estructura, ¿verdad? Por donde está el carbono 3. Entonces, la parte de abajo es idéntica a la parte de arriba. Los OH están hacia la derecha en los dos casos, ¿sí? Entonces, en este caso, este compuesto es una forma meso. ¿Sí? ¿Recuerdan? Es una forma meso. Así que por eso yo les decía recién, en esa observación que les ponía, que tengan en cuenta que se pueden formar estructuras que pueden no ser quirales, ¿sí? Bien. Bueno, y entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poco, ver cómo aplicamos estos conceptos. Hay una pregunta ahí en el chat. Hay una pregunta.
A ver, la pregunta es que la quiralidad no se crea ni se destruye en cuanto a que los carbonos son quirales, pero la molécula es simétrica. Bueno, se están contestando acá entre ustedes, me parece bien. Sí, la molécula es simétrica, está bien. Es capaz que lo dije mal, ¿sí? Bien. Perdón, ¿qué tal? Hola, sí. Entonces, capaz que no es que deja de ser quiral, sino que deja de tener actividad óptica. Nada más, pero sigue siendo quiral. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, perdón, porque me había confundido un poco eso. Sí, sí. No, pero Muchas está gracias. bueno, me parece bárbaro que entre ustedes también se contesten las dudas, ¿sí? Es lo que pretendemos. No sé por qué no me avanza. Es lo que pretendemos también Disculpa, con las consultas que nos hacen. Muchas veces interaccionando entre ustedes es mucho más rica la discusión y les queda mucho más claro, ¿tá? Porque ustedes tienen una historia común, ¿sí? Los conceptos, la forma que han recibido, o sea, las clases que han recibido, tienen, bueno, las hicieron juntos, entonces de esa manera muchas veces es más fácil que ustedes interaccionen y es mucho más rápida el intercambio que interaccionando con nosotros. Por supuesto, nosotros siempre estamos, pero está bueno que ustedes también lo hagan en el foro. ¿Tá? Bueno, no sé qué me pasa que está trancado, no le veo. Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta de esto último que dijeron? Entonces, Sí, sí, esperamos. es si... Espero. Sí, dale, anda haciéndolo así. Que entonces un compuesto se le decía quiral según si tenía actividad óptica o si... ¿Se te cortó? Perdón, repito. Sí. Que se dice que un compuesto es quiral según si tenía actividad óptica o si tenía carbonos quirales. No, ¿Cuál era la si tiene carbonos, criterio? si tiene carbonos quirales. Está, perfecto. Perfecto, muchas gracias. De nada. Ahora sí. Bueno, me faltaba esta de los ácidos urónicos. Los ácidos urónicos contienen una función aldehído y una función ácido carboxílico terminal. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido D-glucurónico tiene el aldehído en el carbono 1 y el ácido carboxílico en el carbono 2. Son distintos a estos ácidos, a los ácidos aldáricos, por ejemplo, que veníamos viendo donde el ácido carboxílico estaba en el 1, aldónico y aldánico. Y ahora sí, el ejercicio 4 del repartido de carbohidratos. ¿Sí? Vamos a intentar resolverlo. Lo que dice el ejercicio es que un compuesto A de la serie D, que tiene como fórmula C5H10O4, es sometido a las siguientes reacciones. Con bromo en agua no reacciona. Entonces, ese compuesto, vamos a escribir la fórmula. C5H10O4. ¿Sí? Si miramos la fórmula general, ya estamos viendo que en general los carbohidratos eran CN, H2N o N. Entonces, estamos teniendo
4 oxígenos y sin embargo hay 5 carbonos. O sea que este compuesto tiene un CH2, ¿verdad? Un CH2 de más, digamos, de lo que nosotros pensaríamos como un carbohidrato, un monosacárido de 5 carbonos. Es decir, que al tener 4 oxígenos, seguramente, capaz que tenemos que tener en mente que tal vez tenga, que sea un carbohidrato de 4 carbonos. Entonces, en este caso, dice que con bromo en agua no reacciona, ¿sí? Y entonces, si recordamos, bromo en agua reaccionaban quienes tenían una función aldehído o que estaban en equilibrio con un compuesto que podía aportar una función aldehído por transformación. Entonces, en este caso, al no reaccionar con bromo en agua, tenemos que pensar que seguramente este compuesto tenga el aldehído o la acetona, ¿sí? Si fuera una acetona, el aldehído o la acetona protegido de alguna manera, ¿sí? Y después, el siguiente dato, ¿está claro? Por ahora, ¿sí? El siguiente dato dice que A, el medio ácido acuoso, y calor da B. ¿Sí? ¿Quiénes eran los que reaccionaban el medio ácido acuoso para darnos otro compuesto? Los glucósidos. Los glicósidos, exactamente, los glicósidos. Sumados a lo que yo les decía, que tiene 4 oxígenos y sin embargo tiene aparentemente un CH2, ¿verdad? Si fuera un carbohidrato de 4, tiene un CH2 más. Ese CH2 va a venir seguramente de un metilglicósido. Pero vamos a seguir más adelante a ver si nos dan más datos. Dice que B, el compuesto que se forma cuando se hace reaccionar A en medio acuoso y calor, para dar B, B reacciona con reactivo de Benedict, dando un compuesto C y un precipitado rojo. Entonces, a ver si resumimos un poco la información, ¿sí? A no reacciona con bromo, pero A en un medio ácido nos da B y ¿ustedes están viendo el pizarrón bien? Sí. 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 Bueno. Perdón. Entonces, el compuesto B, ¿sí? Reacciona con reactivo de Benedict. Recordamos qué reacción era la de Benedict. Era una oxidación, ¿verdad? Dando un compuesto C y un precipitado rojo. Ese precipitado rojo es el del óxido cuproso más C, que C va a ser un ácido carboxílico, ¿sí? Y B entonces va a ser un aldehído. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. B con ácido nítrico y calor da un compuesto D que dice ópticamente inactivo. Así que B con ácido nítrico y calor da un compuesto D
ópticamente inactivo. Ópticamente inactivo. Entonces, si miramos la información que tenemos, ¿sí? A es un glicósido, por lo tanto, es un compuesto de 4 carbonos, ¿sí? Al ser, perdón, es un carbohidrato de 4 carbonos que tiene un glicósido. Entonces, A por hidrólisis me va a dar B, que va a tener, este va a tener 4 carbonos. ¿Sí? Es el carbohidrato sin proteger como glicósido, o sea, B va a ser de 4 carbonos y por lo tanto, con ácido nítrico y calor, nos va a dar un compuesto D ópticamente inactivo. Pero como nos dice la letra que el compuesto A es de la serie D, es otro dato que no lo habíamos, es de la serie D, entonces el compuesto D ópticamente inactivo también va a ser de la serie D. Entonces nos queda bastante más sencillo. El compuesto D sería el diácido pero como dice que es un compuesto ópticamente inactivo, sé que el OH en el carbono 3 va a estar a la derecha porque es de la serie D, y por lo tanto, al ser ópticamente inactivo, el OH del carbono 2 también va a estar a la derecha. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, una duda nomás. Sí. Como sabías que el compuesto A era de la serie D, o sea, y pudiste de ahí sacaste la conclusión de que este también era D. Exacto, exacto. Y eso pasaría siempre, o sea, siempre que partas de uno que sea de serie D va a seguir siendo serie D. Sí, sí. Ahora Está. podemos escribir, vamos a escribir el glicósido A. Te vas a dar cuenta que siempre la estereoquímica se va a mantener. Lo único que haces cuando hidrolizás, ¿no? En el primer paso, hidrolizás el glicósido al carbohidrato, al monosacárido, no tocas la estereoquímica del resto de los carbonos. El carbono anomérico es el que se desprotege, ¿sí? Deja de ser alfa o beta, ¿verdad? En el glicósido, pero el resto de la estereoquímica se conserva. Y por supuesto que recién vimos que con ácido nítrico también se conserva la estereoquímica de los carbonos que contienen los alcoholes. ¿Sí? Ahí va, gracias. Bárbaro. Entonces, el compuesto D lo tenemos. Después de tener este compuesto, en carbohidratos en general es así. Después de tener ese compuesto, vamos hacia arriba, digamos. Entonces, vamos, por ejemplo, del D al B. El B sería el aldehído correspondiente. El carbohidrato sería, entonces, sería de 4, ¿sí? Y los dos OH en el carbono 2 y en el carbono 3, los OH de esos carbonos están hacia la derecha, ¿sí? Esa es una tetrosa que si recuerdan, la vieron con Williams, ¿sí? Así que este sería B. C sería el producto de oxidación de B. Entonces, correctivo de Benedict, el producto de oxidación con cobre más 2, lo que hace es oxidar solamente el carbono 1. Así que pasa el aldehído a ácido carboxílico
¿Sí? Nos quedaría así. Bien. Tenemos C. Este sería C. Tenemos C, tenemos B, tenemos D. Nos faltaría A. Y A es un compuesto, un glicósido. Lo voy a escribir por acá. Que por la fórmula general va a ser un glicósido, un metilglicósido de una forma furanosa. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos en B, ¿sí? Quien puede al ciclar formar un hemiacetal. Vamos a escribir la forma hemiacetálica de B. ¿Sí? Vamos a escribir primero acá arriba la forma hemiacetálica de B. Entonces, B podría ciclar con el OH del carbono 4. De esa manera se va a formar un ciclo que va a tener 1, 2, 3, 4, 5 átomos. Entonces, es una forma furanosa. ¿Sí? En el carbono 1, esa forma cíclica, lo voy a escribir así con la vigorita. Esto es B también. Vamos a correrlo por acá. En el carbono 1 puede estar hacia arriba o hacia abajo, no importa, lo escribimos así. Y en el carbono 2 está a la derecha en la proyección de Fischer, así que lo escribimos hacia abajo. En el carbono 3 también está hacia la derecha, lo escribimos hacia abajo. Y este es el carbono 4 que aportó su oxígeno para cerrar el ciclo. Entonces, este es B. ¿Quién es A? A se obtendría, si nos preguntan, por ejemplo, el metanol en medio ácido sin agua, por supuesto, por ejemplo, con cloruro de hidrógeno gas como catalizador, y entonces ahí nos daría el metilglicósido y ese sería A, que cumple con S5H10O4. Tengo datos para determinar la estereoquímica del carbono anomérico. ¿Qué les parece? ¿Hay algo que me diga la estereoquímica del carbono anomérico? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, si hay algún dato que me permita determinar la estereoquímica del carbono anomérico. De A, ¿verdad? Que uno de los compuestos es ópticamente inactivo. Pero ese compuesto es un compuesto que se obtuvo primero por hidrólisis del metilglicósido, ¿sí? Y primero pasamos de A, ahí voy a borrar porque me quedó, si llegan a sacar esto, el compuesto A, ¿sí? El metilglicósido, por hidrólisis me da B. Entonces yo ya pierdo la estereoquímica acá. Porque paso a obtener un aldehído. ¿Sí? Por supuesto, puedo plantearlo como un hemiacetal, pero en este hemiacetal B puede estar el OH hacia arriba o hacia abajo. Va a depender de la estabilidad que tengamos y de las condiciones que tengamos
para ver para esa estereoquímica. En este ejercicio no nos dicen nada acerca de la estereoquímica del carbono anomérico de A, ¿sí? De ese metilglicósido. No nos dicen nada. Entonces nosotros ustedes lo que tienen que hacer es escribir de esa manera que yo escribí allí, con la viborita, y no se hagan problemas. Muchas veces puede pasar eso, y nosotros se lo pedimos justamente, se lo ponemos así para que ustedes lo tengan en cuenta. No hay nada que me determine, por lo menos no hay ningún dato en este ejercicio. Podría ser, y ahí ya introducimos otra cosa que nos quedó un poquito pendiente y en algún otro momento lo vamos a ver, podría ser que como dato en este ejercicio me dijeran que el compuesto A reacciona con una alfa-glicosidasa para dar el compuesto B. ¿Sí? Hay enzimas que son tan específicas, las enzimas en general son muy específicas, ¿sí? Después, cuando veamos péptidos y proteínas, vamos a hablar de las enzimas y de por qué son tan específicas las enzimas. Las enzimas pueden diferenciar, en este caso, las glicosidasas, pueden diferenciar un enlace alfa de un carbohidrato, de un glicósido, de un enlace beta. Entonces, si yo tengo una alfa-glicosidasa y me hidroliza, o sea, me da una reacción sobre el compuesto A, entonces el compuesto A tenía un glicósido, pero el enlace estaba hacia abajo, era alfa. También podría ser que me dijera que no reacciona con una alfa-glicosidasa, ¿sí? En ese caso tendría que suponer que el compuesto es un beta-glicósido, o sea, tiene el enlace del metilglicósido, está hacia arriba. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, ¿seguimos entonces? Todo bien, todo bien. Perfecto. Seguimos entonces. Bueno, hay una reacción que es la formación de osazonas que se realiza con fenilhidracina. ¿Sí? Las osazonas son un grupo de compuestos que han sido muy estudiados. Yo les decía que los químicos de carbohidratos de hace 100 años hacían este tipo de reacciones y hoy en día todavía se utilizan muchas veces. Si ustedes se fijan, acá tengo la D-glucosa y acá tengo la D-fructosa a la izquierda, y en presencia de fenilhidracina en exceso, en un medio ácido, catalizada por ácido, ¿sí? La fenilhidracina lo que va a hacer es, bueno, la hidracina va a atacar al grupo aldehído, en primer lugar, formando la unión de esta fenilhidracina con el carbono 1, pero a su vez el hecho de haberse formado ese compuesto sigue reaccionando porque estamos en exceso y produce entonces también una reacción en el carbono 2 y nos da entonces esta osazona. Como ustedes ven, la fructosa y la glucosa tienen la misma estereoquímica, los carbonos 3, 4 y 5, ¿sí? Son idénticos. Entonces, cuando obtenemos la osazona, como la quiralidad del carbono 2 se pierde, que venía en el caso de la glucosa, se pierde, entonces la osazona que obtenemos es idéntica, ¿sí? Ustedes van a hacer reaccionar fenilhidracina con un aldehído y con una acetona que tenga
la misma estereoquímica en los carbonos 3 en adelante, la osazona va a ser idéntica. Y muchas veces, después vamos a ver algún ejercicio donde tengamos que aplicar esto, ¿sí? Esa porción entonces es idéntica en ambos reactivos. Por eso se da la misma osazona. Bien, vamos a ver la degradación de Wall, que utiliza hidroxilamina. En este caso, fíjense que nosotros estamos partiendo de un compuesto, de un carbohidrato, donde tiene un grupo R aquí, no importa qué largo tiene en la cadena, solamente dibujamos específicamente el carbono 1, que es un aldehído, y el carbono 2, en este caso lo H hacia la derecha, y reacciona con hidroxilamina para dar una oxima, ¿sí? Una oxima reacciona con el carbono 1, ¿sí? Hay un ataque del par de electrones del nitrógeno sobre este carbono electrofílico y termina dándonos entonces esta oxima. Si esta oxima se la deshidrata, como es el caso de cuando usamos anhídrido acético, el anhídrido acético es un deshidratante que se lo utiliza muchas veces como deshidratante, consume agua porque, bueno, luego se hidroliza, ¿verdad? El anhídrido acético en 2 moléculas de ácido acético. Entonces, el anhídrido acético produce la formación de este nitrilo, formando entonces una cianhidrina. ¿Cianhidrina por qué? Porque tiene un nitrilo y en el carbono 2 tiene un alcohol. Esos compuestos se llaman cianhidrinas. Esa cianhidrina se puede oxidar, o sea, cuando tenemos este grupo nitrilo, o ciano, en el carbono 1, y tenemos un alcohol en el carbono 2, el enlace entre el carbono 1 y el carbono 2 se puede romper por oxidantes no tan fuertes como es la plata más, y entonces nos da un aldehído, ¿sí? El carbono 2 pasa a ser ahora el carbono 1 de este carbohidrato, ¿sí? Nos da un aldehído y se pierde ácido cianhídrico. Esta reacción se la conoce como la inversa de la síntesis de azúcares de Fischer-Kiliani, que vamos a ver a continuación. El carbohidrato que estamos generando tiene un carbono menos, pero si hay carbonos quirales en el grupo R, la quiralidad de esos carbonos se mantiene, ¿sí? Se conserva la misma estereoquímica. Entonces, no entendí qué pasa con la plata ahí. La plata oxida, rompe el enlace de esta cianhidrina entre carbono 1 y el carbono 2. Al oxidar te rompe el enlace acá y te da entonces cianuro o cianhídrico, si hay un medio. Bueno, y se agrega nomás. ¿Eh? ¿Se agrega? Sí, para terminar la reacción, digamos, se puede agregar como el WERCAP para terminar la reacción. Pero si tienen cianhídrico,